Bueno, buenas tardes ya. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Se puede estar bien, mal, regular? ¿O estamos por el bien, no? Bueno, yo me voy a abstener de pedir voluntarios, visto la experiencia de antes de Manuel con esta muchacha. Lo primero que quiero hacer es agradeceros a vosotros, el que estéis aquí, el que habéis dedicado un sábado a veniros a hablar de humanización. Y lógicamente pues tengo que agradecerle a la organización el que haya contado con nosotros y el que haya pensado que teníamos algo que aportar. A priori pensar eso puede que tenga algo de razón, pero después de escuchar a Pilar, escucharme a mí, pues probablemente nos vayamos a repetir en algunas cosas. Sin embargo, ella se ha centrado en lo específico de su unidad y a mí me gustaría daros una visión un poco más general, que es la que proponemos precisamente esa gente a la que ha hecho alusión antes Pilar, de la gente de Proyecto UCI, ¿no? Leyendo vuestro lema de esta jornada, cuidado humano pasado, presente y futuro, pues me veo casi en la obligación de contaros algunas historias del pasado, algunas del presente y algunas que esperemos que ojalá que se hagan futuro, ¿no? Y yo he venido aquí a hablar de mi libro, como decía antes no sé quién, ¿no? Y efectivamente tenemos un libro que se llama así y que ayer precisamente cumplía un año desde que lo presentamos en Madrid en un acto muy chulo, ¿no? Vamos a hablar de mi libro. Probablemente algunos de los que estéis aquí os identificáis en esa foto, David seguro. Por allí también había algunos presentes, ¿verdad? Si queréis luego podemos hacer una parecida y así en la siguiente cuando la ponga ya todos podréis levantar la mano, ¿no? ¿Cuántos de los que estáis aquí trabajáis en la UCI? ¿Trabajáis en la UCI o habéis trabajado en la UCI? Vale, o sea que tenéis un conocimiento del medio más o menos, ¿verdad? Pues muy bien, decía también Pilar que esto de la humanización en cierta medida se puede considerar como una moda, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí, los ponentes que vamos a hablar con vosotros durante el día de hoy, tenemos un reto, que es desmitificar el que la humanización sea únicamente una moda, aunque actualmente probablemente pues esté de moda. Y probablemente esté de moda porque a nosotros nos está haciendo pasearnos por toda España y parte del mundo hablando de humanización. Eso no hubiera sido posible si la humanización no estuviera de moda, pero esperemos que sea una moda que se quede. Yo antes me agobiaba mucho en este tipo de cosas con los tiempos, ¿no? Porque siempre tenías un tiempo limitado y nunca cumplía el tiempo que tenía. Entonces siempre el moderador me tenía que regañar. Estoy poniendo a prueba también la habilidad del cámara para seguirme para un lado y para otro. Espero que no tenga mucho problema, si no yo me quedo por ahí plantadito. Digo que antes me agobiaba mucho con el tiempo, entonces hoy os invito a que nos despreocupemos del tiempo y que si en cualquier momento queréis pararme, pues me paráis, levantáis la mano y dialogamos si queréis, si os apetece, ¿vale? Como decía, yo voy a dejar algunas reflexiones. Algunas de esas reflexiones las podemos retomar esta tarde en la mesa que va a haber. Y el que quiera, pues también lo podemos retomar en OMS, viendo el atardecer o el anochecer tan precioso que nos han dicho que vamos a poder disfrutar de allí. Pues bien, vamos a meternos un poco en el lío. Y decía antes que tenemos el compromiso o la responsabilidad de delimitar dos cosas. Una, lo que es la humanización, y otra, lo que es la humanización contaminada con humo, que acaba siendo humanización, ¿no? Y no podemos confundir las dos cosas. Probablemente los políticos opten más por la humanización, por ponerse la medallita, y nosotros como profesionales que somos, orgullosos de ser profesionales, como nos decía también Pilar antes, pues optamos por la humanización. Pues bien, la humanización puede ser un ataque de buenismo. Hoy yo me he levantado súper motivado, llego a mi unidad y soy el más bueno del mundo. A veces se vive así, la humanización. Claro, pensar que la humanización fuera eso sería casi una cuestión de suerte, ¿no? Dependiendo del fulanito que nos toque, lo inspirado que está ese día, nos van a tratar bien o nos van a tratar mal, ¿no? Y nos van a tratar bien o mal a nosotros y a nuestros familiares. Hace poco en un curso en una zona cercana a mi pueblo, yo soy de un pueblecito de Málaga, se llama Torrox, ¿lo conocéis? El que no lo conozca merece la pena irse por allí unos días. Pues bien, en un curso que estábamos impartiendo allí con unas compañeras, yo decía, es que esto es por el bien de vuestros pacientes. Pero claro, es que entre esas compañeras estaba la enfermera de mis padres. Sus pacientes son mis padres. A nosotros nos puede ocurrir lo mismo. Cualquiera de vosotras podéis estar cuidando
a alguno de vosotros, esperemos que no llegue el caso, o a los familiares de alguno de vosotros. Con lo cual, no puede ser que nuestro código postal sea el que en cierta medida influya en que tengamos una muerte digna, por ejemplo, o no. O sea, si vivimos aquí y nos toca este hospital, vamos a encontrar un protocolo de cuidados al final de la vida distinto a si vivimos 20 kilómetros más allá, ¿no? Empiezo por la primera de las historias que le iba a contar. Yo en el año 93 tuve la suerte de participar de la apertura de un hospital que se abría en aquel momento, concretamente en diciembre del año 93. Ese hospital era el Hospital Costa del Sol, en Marbella. En aquel momento, que empezábamos desde cero en ese hospital, teníamos que decidir cómo íbamos a organizarlo todo. Entre las cosas que teníamos que organizar, una de ellas era la atención a los familiares de los pacientes que ingresaran en ese hospital. ¿Qué hicimos? Pues básicamente lo que probablemente algunos de ustedes que hayan tenido la ocasión de abrir un nuevo hospital hayan hecho, que es copiar lo que se hacía en otros sitios. Y copiando lo que se hacía en otros sitios, cada uno de los que formamos parte de ese primer equipo, lo que hicimos fue un modelo de unidad, pues creando un puzzle entre los conocimientos que traía uno del hospital donde había estado trabajando 6 meses, otro donde había estado trabajando 1 año y así, ¿no? Iba a contarle una historia de un soldado y cuando he visto a este hombre esta mañana digo, el voluntario propio para sacarlo, pero no le voy a preguntar para que no pase lo de antes, como decíamos, ¿no? Yo tengo un amigo que es soldado y este hombre me cuenta, ya no sé si esas cosas ocurren ahora en realidad o no, pero me cuenta que a él lo ponían sistemáticamente a hacer guardias junto a un banco que estaba situado en el centro del cuartel. Y sistemáticamente este hombre, el día que le tocaba la guardia en ese momento, pues lo ponían en el centro del cuartel, ¿no? Y él, que era un poco curioso, pues se preguntaba qué razón de ser tendría el que estuviera allí haciendo esas guardias, ¿no? Lo destinaron al archivo del cuartel y descubrió que hacía 30 años, 2 meses y 4 días, alguien, un oficial, había mandado montar guardia junto al banco porque acababan de pintarlo. Y para evitar que la gente que pasara por allí y se sentara se manchara los pantalones, pues pusieron a un soldado a hacer guardias en el centro del cuartel, junto al banco. ¿Qué ocurrió? Que pasaron 30 años, 4 meses y 4 días, y seguían poniendo al mismo soldadito, bueno, ya otros, los que fueron viniendo, ¿no? A vigilar, ¿qué? Una norma que alguien estableció en un momento y que estaba justificada en aquel momento, pero que después dejó de estarla, ¿no? Algo parecido nos pasó a nosotros en el Hospital Costa del Sol, como les decía. Pusimos una serie de normas cuando empezamos y fíjense que han cambiado las cosas. En aquel momento yo tenía pelo, bastante pelo. Hoy no puedo presumir de ello. Esto se los cuento para que nos planteemos las normas que realmente están vigentes en los centros donde trabajamos, qué es lo que son realmente. Realmente son normas porque a lo mejor alguna de esas normas es simplemente la opinión de fulanito. ¿Qué ocurre? Que si fulanito es el jefe de servicio y grita mucho, pues con 2 gritos ya implanta una norma en una mañana, ¿no? Y a partir de mañana está prohibido que no sé qué, ¡pum!, norma tácita para el servicio. Otras veces son hábitos o mitos que se perciben como normas, pero que realmente nadie sabe dónde está escrito eso, y si nos ponemos a buscarlo no lo encontramos en ningún sitio, ¿no? Y en otras ocasiones sí son normas que están escritas, que figuran en algún protocolo, en algún plan de cuidado, pero que perfectamente tendríamos la potestad de decir, esto servía hace 20 años, pero es que ahora las cosas han cambiado. A este tío se le cayó el pelo y no vamos a seguir con la misma norma, ¿no? Me gustaría que pensarais una cosa. ¿Creéis que los hospitales realmente están pensados para tratar a personas o para tratar enfermedades? Porque esta unidad probablemente se resuelva muy bien una sepsis, una pancreatitis, una meningitis, pero el cuidado de la persona probablemente pase un poco desapercibido. Os he contado la historia del Costa del Sol. Pocos años después me llamaron un día y me propusieron, junto a un grupo de compañeros, abrir una nueva unidad de cuidados intensivos a unos pocos kilómetros del Hospital Costa del Sol. Esto es Marbella. Lo primero que te impresionaba cuando entrabas allí es que te encontrabas un elefantito a tamaño natural de bronce allí al lado de la piscina, ¿no? Un poco más para allá había un cocodrilo. Bueno, cuando nos llamaron de este hospital y nos dijeron, queremos abrir una UCI nueva, una UCI pequeñita, y queremos que sea una UCI con un enfoque VIP total. El dinero no importa.
Claro, eso es comprometido, dices, wow, pero es comprometido, ¿no? Porque tú dices, tenemos que empezar otra unidad de cero y lo que nos han dicho es que sea con un trato VIP. Ya no importa tanto esa visión anterior en la que teníamos que tener en cuenta muchas cosas y en la que íbamos a importar lo que traíamos cada uno, ¿no? Sino que ahí el objetivo era que la persona se sintiera bien tratada. Pues ¿qué hicimos? Montamos una UCI chulísima, pensando en los pacientes VIP que podían pagar 7.000 euros diarios simplemente por estar ahí sentaditos o tumbaditos, y pensamos también en los familiares. ¿En qué unidad os gustaría trabajar? Digo, si os propusieran trabajar en esta, ¿os gustaría? En esta última que os he contado. Pensad que trabajar aquí no implica solo tener un jardín fantástico con un elefante y con un cocodrilo de bronce. Implica más cosas, ¿no? Implica optar por una UCI que fuera más amable de las que conocíamos anteriormente. Por una UCI en la que pudiéramos, en definitiva, cuidar en serio a las personas con sus valores, con sus preferencias, con sus aspiraciones, y no cuidarlas en serie como hacemos habitualmente, ¿no? Afortunadamente, en este momento, en muchas unidades se está reconsiderando todo esto de la humanización, y Pilar pues, nos acaba de poner el ejemplo del Álvaro Cunqueiro, donde pues probablemente empezaron con planteamientos de este tipo. Oye, ¿podemos seguir como estamos? ¿Queremos seguir como estamos? ¿O tenemos que reivindicar unas mejores posibilidades de prestar nuestros cuidados y de ejercer como lo que somos, como enfermeras, ¿no? En definitiva, esto supone reorientar, supone repensar la organización para adaptarla a un cuidado centrado más que en las enfermedades, en las personas. Y es que, en cierta medida, esto tiene un puntito de egoísmo, porque, como decía Albert Joubel, ser paciente no es más que una cuestión de tiempo. Cualquiera de los que estamos aquí sentados, y coincido con Manuel en el daño que esta criatura nos ha hecho durante algunos tiempos, en un momento determinado nos podemos encontrar ingresados en una UCI, o podemos tener a un familiar nuestro ingresado allí en eso. Fijaros que basta una llamada telefónica para que la vida de una persona cambie totalmente, ¿no? Y esperemos que no, lógicamente es mi deseo, pero todos los que estamos aquí estamos expuestos a, en un momento determinado, con una llamada telefónica, pasar de ser familiares de fulanito a ser la visita en el hospital. Se nos arrebata automáticamente nuestro rol de familiar, el que hemos venido ejerciendo durante toda la vida, con una simple llamada telefónica. Y antes algunos compañeros nos han puesto algún ejemplo de qué preferiríamos si fuéramos nosotros los familiares, ¿no? Tenemos ese acceso preferente. Esto se lo preguntábamos a más de 1000 profesionales que trabajan en unidades de cuidado intensivo, y fijaros que la gran mayoría coincidían en la preferencia de querer estar con su familiar en el caso de que tuviera que estar ingresado en una UCI. Me gustaría también que pensarais un momento en aquel día que decidisteis dedicaros a ser enfermeras. ¿En qué planteamiento teníais en la cabeza cuando decidisteis quiero ser enfermera? ¿Pensabais que vuestro futuro profesional iba a ser el que está siendo en la actualidad? ¿Que vuestras unidades iban a ser como son en la actualidad? ¿Que la relación con vuestros pacientes iba a ser así? Pues algunos se equivocaron, porque hay encuestas por ahí que dicen que el 50% de la gente, médicos, enfermeras, auxiliares que trabajan en cuidado intensivo, si pudieran volver a optar por eso, optarían por el no. Un 50%, o sea, 1 de cada 2 no volvería a dedicarse a lo mismo a lo que se está dedicando. A lo mejor si las cosas cambiaran, cambiaría también esa proporción, ¿no? ¿Y los pacientes por qué recurren a nosotros? Pues básicamente porque en sus casas no pueden tener equipamientos parecidos a estos, y porque necesitan a gente que interprete qué es lo que está ocurriendo. Cualquiera de los que estamos aquí y trabajemos en urgencias, en una UCI y demás, rápidamente viendo este monitor diríamos, está un poquito rapidito, saturaciones pilladas y tensiones también. O hacemos algo o esta persona deja de ser persona. Nuestra relación se diluye para siempre, ¿no? Afortunadamente, pues somos profesionales formados, tenemos unos conocimientos, tenemos unas habilidades, tenemos unas actitudes, y poner en funcionamiento esos conocimientos y esas habilidades nos hacen poder solucionar esos problemas.
es importante que utilicemos esos recursos, es fundamental. Alguien decía por ahí, creo que era Emilio Duró, me decía antes Pedro, que no hay nada peor que un tonto inspirado, ¿no? O sea, la humanización no lo es todo. Para humanizar tendremos que tener unos conocimientos que nos permitan el poder ponerlos en marcha y además añadirle a esos conocimientos y a esas habilidades las actitudes necesarias, ¿no? Afortunadamente la técnica ha cambiado mucho desde hace unos años hasta ahora. Estos eran uno de los primeros respiradores que se empezaron a utilizar y hoy en día tenemos pues fantásticos respiradores que no tienen nada que ver con esto. Probablemente hayamos salido perdiendo en cuanto a ratio, ¿no? Sí. Hoy en día sería impensable tener a un paciente intubado rodeado de tantísimas enfermeras, ¿no? Pero fijaros que cualquiera de los que estamos aquí, si tuviéramos en este momento un problema serio, un infarto por ejemplo, en pocos minutos, 20-30 minutos, no sé exactamente aquí en este área sanitaria concreta, ¿no? Pero probablemente en 20-30 minutos estaríamos en una sala de hemodinámica con un catéter metido dentro de nuestras arterias coronarias, abriéndonos la arteria que se hubiera obstruido, ¿no? ¿Eso es posible porque somos muy humanos? No, eso es posible porque la técnica nos lo permite. Y eso hay que reconocerlo y hay que ponerlo en valor porque eso salva vidas. Después haremos alguna reflexión más en torno a esto, ¿vale? Tenemos recursos para casi todo. Monitores, medicación. Vamos, si lleváramos una canana de esas colocaditas, yo imagino la gente de urgencias por lo mejor tienen algunos artilugios parecidos a estos, ¿no? Pero fijaros que si algo falla, esa es una foto de mi unidad, de hace unos años. Pues tenemos modernas máquinas para hacer hemofiltración de todo tipo, plasmaféresis, balones de contrapulsación, respiradores, monitores, bombas de todo tipo. O sea, eso es tecnología aplicada y eso salva vidas, como decíamos, ¿no? Fijaros que con toda esa amalgama de recursos que tenemos en nuestra mano, es difícil no sentirse fascinado por esa maquinaria, ¿no? Y eso a veces tiene consecuencias. Pues eso era lo que oía yo, ¿no? Aquella discoteca infernal detrás de mi espalda y bueno, me salvaba la vida, ¿no? Pero cada vez que alguien entraba, lo que hacía en lugar de mirarme a los ojos era quedarse hipnotizado delante de aquellas máquinas infernales. Y es que no es fácil sentirse hipnotizado por tanta máquina, ¿no? Y fijaros que a nosotros a veces nos pasa, ¿no? Cuando entramos en el bot de un paciente y cuando había horario de visita restringidos todavía, que afortunadamente cada vez están desapareciendo de más unidades, antes de la visita se solía ir a darle una rondita al paciente para prepararlo, ¿no? Y todos veíamos que las sábanas estuvieran bien estiradas, que no hubiera ninguna manchita de sangre. Algo parecido nos podría pasar mirando este campito, ¿no? Y probablemente diríamos, por aquí está un poquito seco y por aquí también. El jardinero tiene que esmerarse un poquito más, ¿no? Y fijaros que nos fijamos en determinados detalles, pero a veces se nos escapan otros detalles que pueden estar también ahí presentes a los que probablemente no les estemos prestando la atención adecuada, ¿no? Y a veces para prestar la atención adecuada lo único que hay que hacer es bajar un poquito la mirada y encontrarse que hay alguien que lo está pasando mal, primero por su propia enfermedad, pero también porque le estamos haciendo putadas constantemente. Las técnicas invasivas, coger una arteria duele. Somos conscientes de que pinchar una arteria duele y vamos allí como Pedro por su casa, pues como si aquí no pasara nada. Hola Ana. Hola, ¿qué tal? No te había reconocido antes. Pero fijaros que también influyen otros aspectos como la separación de sus seres queridos o la pérdida de rol a la que hacíamos alusión anteriormente, ¿no? En definitiva, tenemos a personas que están pasando el momento de mayor desprotección y de mayor vulnerabilidad de su vida. No sé si vosotros os habréis encontrado en muchas situaciones de aprieto, pero seguro que si habéis estado ingresado en una UCI, una de esas situaciones de aprieto probablemente sería ese ingreso, ¿no? ¿Y los familiares? ¿Lo pasan bien? ¿Mal? ¿Regular? Pues fatal. La madre de un chaval de 19 años que acaba de tener un accidente de tráfico y a quien le han dicho no sabemos si va a pasar de esta noche. Pues muy contenta no debe estar esa mujer, ¿no? ¿Necesitan de nuestra atención los familiares o eso no es cuenta nuestra? ¿Alguien cuando firmó su contrato con el hospital firmó una cláusula en la que le ponía de los familiares? Ni caso. Seguro que no, ¿verdad? Yo por lo menos no he visto esa cláusula nunca.
En definitiva, todo esto se produce en un ambiente hostil, en un ambiente complejo, en el que afortunadamente tenemos muchos profesionales que supuestamente están pendientes de nosotros, pendientes de los pacientes y pendientes de los familiares. ¿Seguro? ¿O pendiente de la fracción de eyección, del volumen sistólico y del gasto cardíaco? Mirad, yo tengo muchas anécdotas, ¿no? Pero por contaros alguna de ellas, me ha pasado infinidad de veces. Entonces lo que estoy haciendo es entonando un mea culpa el hecho de estar trabajando una tarde y de que de pronto se ponga a pitar un respirador, ¿no? Nosotros, que somos profesionales experimentados, llegamos al box, está el paciente y a lo mejor hay algún familiar al lado. Rápidamente en una visual decimos, es una tontería, está un poco desadaptado, apago la alarma, le meto un bolito de propofol, no se ha desaturado, me vuelvo para el control y santas pascuas, ¿no? Imaginaros ahora cómo vive esa situación el paciente y los familiares, ¿no? O sea, una persona que está dormida y que de pronto empieza a despertar un poco porque se le ha ido la sedación, ¿no? Y siente que tiene un tubo en la boca y que hay una máquina que le está insuflando aire. Y ella lucha con el aire porque, claro, no entiende que una máquina le esté metiendo aire. Y además suena un ruido ahí infernal, pip, 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 pip. Así suenan los Evitas, ¿no? Y dice, pero bueno, ¿qué me está pasando? No puedo respirar, hay una alarma aquí que está sonando, me estoy muriendo, ¿no? El familiar que está al lado, pues igual. Y nosotros llegamos, apagamos el respi, 2 centímetros de propofol y nos damos la vuelta. Y ahora, si el familiar nos pregunta, a lo mejor decimos algo, pero hay veces que nos salimos sin decir nada, ¿no? Hemos solucionado la situación y además profesionalmente probablemente muy bien solucionada, porque hemos detectado que no ocurría nada grave, lo hemos solucionado, hemos puesto los medios, pero ahí lo hemos dejado, hemos cubierto una de las parcelas, ¿no? Y si nos pregunta el familiar qué ha pasado, nos da por decirle, no se preocupe, estaba luchando con el respi. Y claro, el familiar dice, ¿luchando con el respi? ¿Quién ganará la lucha, no? ¿El paciente o la máquina? En definitiva, los pacientes muchas veces en la unidad de cuidados intensivos acaban así. Y esta foto es real, no es que yo me esté inventando que acaban así, es que tú bajas a un paciente a un escáner y cuando vuelve pues así, claramente, ¿no? ¿Esto molesta a los pacientes o les hace sentir bien? Pues imagino que mal. Un infarto agudo de miocardio tiene que doler mucho, porque los que hemos visto algunos, la gente manifiesta que le duele, que tienen sensación de muerte inminente. Pero es que aparte, como decíamos antes, le pinchamos una arteria y eso también tiene que doler. Y una fractura de fémur tiene que doler. Y una puñalada en el costado tiene que doler. O sea que muy contentos no están los pacientes cuando vienen a visitarnos, ¿no? Fijaros que a eso se suma alguna de las razones que habíamos venido comentando anteriormente, esa vulnerabilidad, dependencia de máquinas, pérdida de autonomía. Si tuvierais que ponerle un adjetivo a todo esto, ¿por cuál optaríais? Imaginaros que estáis sintiendo a la vez todo esto acumulado. Alguien ha dicho por ahí miedo. Pues fíjate, coincides. ¿Quién ha dicho miedo? Tú. ¿Tú conoces a Cristina Cifuentes? Todos conocemos a Cristina Cifuentes. Pues Cristina Cifuentes estuvo ingresada en una unidad de cuidados intensivos porque tuvo un accidente de tráfico con una moto y ella decía que lo que había sentido, que algo de lo que recordaba de su paso por la unidad de cuidados intensivos era el dolor y el miedo, ¿no? Y con muchísimo dolor. Y con muchísimo miedo, pues es algo verdaderamente que yo no le deseo a mi peor enemigo. Y además, si el dolor por sí es malo y el miedo por sí es malo, la mezcla de miedo y dolor es verdaderamente horrorosa. Pero bueno, es una situación por la que pues, pasan todas las personas que tienen que ser ingresadas en una UCI. Quedaros con el final. Dice, pero bueno, es una situación por la que pasan todas las personas que tienen que ser ingresadas en una UCI. ¿Realmente las personas que pasan por una UCI tienen que sentir dolor? Tenemos arsenales terapéuticos para calmar el dolor, sea cual sea la causa prácticamente. ¿Y tienen que pasar miedo? Pues a lo mejor depende del modelo de UCI en el que estemos. En el modelo VIP probablemente no, y en este modelo más extendido probablemente sí. ¿Y qué esperan de nosotros los pacientes cuando llegan a la UCI? Porque nadie va allí por gusto, lógicamente. Pues probablemente algunos de ellos lo que esperan es
curarse. Si yo tengo un infarto y me ingresan en una UCI, espero que me abran mis arterias y que en pocos días mi corazón se haya reperfundido y esté perfecto para volver otra vez a ejercer de lo que actúe habitualmente en la vida, ¿no? ¿Todos los casos que ingresan en una UCI son recuperables? Pues lamentablemente no. Afortunadamente son poquitos, porque se produce un cribado previo al ingreso en la UCI, pero algunos de los pacientes que ingresan en la UCI fallecen. En España, afortunadamente, en torno a un 11% es la tasa de mortalidad en la UCI, entre un 11 y un 18, dependiendo de qué comunidades estemos hablando, ¿no? Pero en realidad son muy poquitos. 1,5 de cada 10 que ingresan son los que fallecen en la UCI. El resto sobreviven. Esos que fallecen y que a veces se identifica que pueden fallecer, ¿qué esperarían de nosotros? Si ya no podemos curarlo, pues probablemente el que les aportemos bienestar. Y eso es siempre así. Estoy dejando algunas preguntas ahí en el aire, las que decíamos que íbamos a responder luego en el paseíto en el barco. Les presento a la señora Richard. Algunos ya la conocéis, ¿no? Señora Richard. ¿La he asustado? Sí, Lo siento. estaba durmiendo. Buenos días, doctor. ¿Se encuentra bien? Sí, Dígame, ya le duele un poco menos. sí, estoy mejor, además. Con esto estoy mucho mejor. Me alegro. Muy bien. ¿Funciona bien la bomba entonces? Mucho. Sí, me siento un poco mejor, sí. Me alegra verla sonreír. Parece que hoy está usted mejor. Sí, pero no va a durar. ¿Por qué dice eso? Porque lo sé. ¿Verdad, doctor? No va a mejorar. Eso es cierto. Hay cosas en las que he estado pensando y que no quiero que ocurran. En realidad, no quiero que me dejen mucho tiempo en mal estado. ¿De acuerdo, doctor? Sí. Entiendo lo que quiere decir. Gracias. Os recomiendo esta película, se llama Hipócrates, está de libre distribución por ahí en internet, o sea que podéis descargarla, verla y no estáis cometiendo ningún delito. Podríamos extrapolar de estas imágenes muchas reflexiones, pero nos vamos a quedar con algunas de ellas, ¿no? Veis que es una persona que está mal, se está muriendo, pero a la vez está bien. Parece paradójico, pero el médico le ha preguntado 2 o 3 veces cómo está y ella ha dicho que está genial y además ha sonreído, pero sabe que se va a morir. Pero sabe que se va a morir y que tiene enfrente a un profesional que le va a garantizar el tener una muerte digna, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo hasta ahí? Veremos lo que ocurre. En definitiva, eso que yo he querido resaltar de ese trocito de vídeo es lo que podríamos definir como una atención centrada en el paciente, ¿no? Hay un paciente que expresa cuáles son sus voluntades y un equipo profesional que respeta esas voluntades. Si eso es así, pues estamos hablando de ese modelo tan resonado últimamente, que es el de cuidados centrados en el paciente o, añadiéndole a la familia, cuidados centrados en el paciente y su familia. Pero esto después choca un poco con lo que ocurre en la realidad, porque el paciente es cierto que está en el centro, pero muchas veces los que están alrededor están cada uno a su bola, ¿no? Y cada uno mirando hacia otros lados. And they would discuss my case in great detail with each other in a language that I didn't understand. And then they too would just quietly go away. ¿Habéis visto esto en alguna ocasión? ¿Sí? Recientemente, hace un par de meses, ha fallecido un buen amigo mío y en los últimos momentos en los que iba a verlo al hospital era un tío normal, como cualquiera de nosotros. Lo que más le pesaba, según me refería, era eso, el que entraran gente en su habitación en muchedumbre y que se pusieran a hablar de él, de sus cosas, sin preguntarle o sin hacerlo partícipe de lo que estaba pasando, ¿no? Os he dicho que os iba a contar algunas anécdotas, os cuento otra más. Hace poco un cuñado mío me llama y me dice que su padre, estaba yo trabajando y me dice que su padre se lo ha llevado al 061 porque tenía un dolor en el pecho y que lo han llevado al hospital donde yo estaba trabajando. Total, que salgo de mi unidad, me voy a urgencia y pregunto por el padre de mi cuñado, que se llama Manolo, y bueno, pues me dicen en urgencia, efectivamente ha entrado y se ha llevado a hemodinámica,
porque sospechamos que tenga un infarto y entonces vamos a reperfundirlo. Pues yo cojo el camino, me voy para hemodinámica y cuando llego a hemodinámica me encuentro con una situación parecida a esta, ¿no? Ahí estaba Manolo y aquí estaban todos los profesionales pues, que estaban trabajando con Manolo para resolverle su problema vital, ¿no? Cuando terminan la intervención, yo que estaba fuera, pues se viene, yo digo, voy a esperar un ratito de tranquilidad para que cada uno se relaje y escriban su informe o lo que sea, y cuando pasa un ratito, pues me voy para el hemodinamista y le pregunto, oye, ¿qué me cuentas de Manolo? Me dice, ¿Manolo? ¿Quién coño es Manolo? O sea, aquí nadie de esta gente sabía quién era Manolo. ¿O ha pasado eso alguna vez? Al final, ¿qué ocurrió? Pues que cada uno llegó como si estuviera en el pit lane, cambiando las ruedas, ajustando las mediciones de no sé qué. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues en lugar de compartir al paciente, compartimentarlo. Y cada uno se encarga del compartimento que le toca en ese momento, ¿no? Y los alumnos se encargan de la glucemia y las tensiones, y nosotros de hacerle el gasto cardíaco y lo que toque, ¿no? ¿Preguntas? ¿También osteomielitis? Aparentemente no, aunque no está descartada. ¿Tratamiento? Estabilizar el nivel de azúcar, considerar los antibióticos y quizás la amputación. ¿Cómo se llama? Solo quería saber cómo se llama la paciente. Marjorie. Hola, Marjorie. Hola. Bien, gracias. Prosigamos. Bueno, pues prosigamos, ¿no? Yo no sé si esto alguien lo etiquetaría, imaginar un extraterrestre que le han explicado las características de un ser humano, ¿no? Baja a la Tierra, saca su periscopio y se pone a vigilar lo que está ocurriendo, las cosas que hemos visto. ¿Creéis que realmente diría, estos son los humanos que me han explicado? O a lo mejor diría, estos deben ser tigres, porque de los humanos me habían contado otras cosas, ¿no? Es más, si queréis, no llaméis a esto humanización, ni deshumanización, llamadlo salinización, da igual el término que busquemos, pero algo está pasando, ¿no? ¿O no? Y estamos integrando todas estas cosas como si fueran normales. Yo ya os he preguntado varias veces, ¿habéis visto alguna vez? Y todos decís sí. Bueno, todos no, pero casi todos decís que sí, ¿no? ¿Os acordáis de la señora Richard? ¿Y acordáis la cara que tenía? ¿Era de satisfacción o no? Estaba bien, estaba sin dolor, con una bomba de mórfico, sabía que se estaba muriendo, pero ella se encontraba bien. Vamos a ver cómo está ahora. Lo siento. Ese hombre acabó su guardia, se fue a su casa, vuelve al día siguiente y fijaros el panorama que se encuentra, ¿no? Ve a ver a la señora Richard, por favor. ¿Tiene algo que ver lo que había pedido la señora Richard con la situación en la que está? A ver, señora Richard, ¿no se encuentra bien? Le molesta la sonda, ¿no? Ya, pero si no come nada, tiene que coger fuerzas de alguna forma. ¿Suena esa frase también? Espere, déjeme ver. Déjeme ver. Vale. Tranquila, tranquila. Coja mi mano. Déjeme ver, tranquilícese. Le duele mucho.
otro de los flashes de las imágenes que os dejo por ahí para que sigáis repensándolas. Y digo yo, viendo estas situaciones y viendo que ocurren con cierta frecuencia, ¿no sería razonable plantearnos hacer algunos cambios? A lo mejor todos no podemos hacerlo de golpe, a lo mejor no podemos hacer todo lo que queremos, pero tenemos dos opciones, o hacemos algo o seguimos como estamos. ¿A qué bando os apuntáis? Pues algo así es lo que hicimos en Proyecto UCI, decir, señores, nos tenemos que parar, no podemos seguir dedicándonos a esto si no es lo que queríamos. Habíamos pensado en ser enfermeras, en ser médicos, en ser auxiliares, en ser celadores para hacer otras cosas. Vamos a reorientar esto hacia lo que realmente queríamos hacer, ¿no? Y nos planteamos varias líneas de trabajo. Voy a avanzar un poquito más rápido porque Pilar ya nos ha esbozado algunas de las cositas que están haciendo en este sentido en su unidad, y porque viendo el reloj veo que me queda el tiempo justo pues para hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? Así que nos planteamos una serie de líneas entre las que se encuentran las siguientes, y voy a ir comentándoles algunas de las características principales de esas líneas. Todas estas líneas las recogimos en un manual que tienen disponible para descargarse gratuitamente en la web de Proyecto UCI, y que incluye básicamente recomendaciones sobre algunas cuestiones prácticas que tendremos que cambiar, sobre alguna formación que será necesario que recibamos y sobre algunos cambios que tendrán que hacerse en la propia organización, aunque no dependan directamente de nosotros. Están recogidos, como les decía, y ordenados por las distintas líneas. En total son 159 buenas prácticas que nosotros les recomendamos que se bajen, que analicen y que en cierta medida incluso analicen en qué medidas se cumplen en su unidad, ¿no? Para eso tienen un formulario que pueden responder y en el que pueden ir viendo las distintas buenas prácticas y diciendo, pues esta se cumple o esta no se cumple, ¿no? Cuando pusimos en marcha ese formulario nos encontramos con una paradoja, y es que siempre que le preguntamos a alguien en qué medidas se satisfacen o no sus expectativas o una serie de condiciones, las respuestas van a variar dependiendo de quién proceda, ¿no? Por lo tanto, es necesario que contrastemos esas fuentes antes de decidir que se hace o no se hace algo simplemente por la opinión de una persona, ¿no? Porque es más fácil muchas veces apuntarse a las mentiras reconfortantes que a verdades incómodas. Decíamos que una de las primeras líneas era la de UCI de puertas abiertas, y es que en el proyecto UCI optamos por esto. Optamos porque esta mujer a las 8:30 de la tarde, aunque la hora de la visita haya acabado a las 8, pueda quedarse perfectamente con su marido viendo un capitulito de Juego de Tronos porque les apetece, y porque no somos nosotros nadie para valorar si puede quedarse o no puede quedarse. Tendrá que decidirlo ella, ¿no? ¿O no? ¿Quién tiene que decidirlo? O sea, ¿quién decide la ropa que yo me pongo? O cuando voy a comprar con mi mujer, pues a lo mejor hablamos y tiene potestad cada uno para influir en las decisiones de los otros, ¿no? ¿Por qué le tenemos que arrebatar por el simple hecho de estar en un hospital esa posibilidad de elegir cómo quieren pasar el tiempo y si quieren compartirlo y demás, ¿no? Y esto lo proponemos porque pensamos que la familia posee recursos que favorecen el bienestar de las personas y que con su simple presencia ya están beneficiando a esa persona que está enferma, incluso en las situaciones más difíciles. ¿Creéis que esto se puede sustituir? ¿Puede llegar una enfermera, por muy profesional que sea, y sustituir el acompañamiento de la persona que forma parte de su familia y que quiere a esa persona? Pues no, yo por lo menos no he encontrado la forma de hacerlo. La presencia familiar significa que todos los familiares y todos los amigos tienen que estar allí todo el día, y como suele ocurrir en los cursos que damos y tal, siempre hay alguien que salta con... Y los gitanos si montan una hoguera en el pasillo y no sé qué, que yo no he visto eso nunca en mi vida, y llevo ya muchos años trabajando, ¿no? Apostar por la presencia familiar significa otra cosa, y los pacientes y los familiares saben elegir qué persona es la que quieren que le acompañe y que le dé apoyo en ese tiempo en el que lo está pasando mal. Tenemos la opción de optar por esto y decirle, señora, se ha acabado el capítulo de Juego de Tronos y salga usted al pasillo, y después haga usted lo que quiera. Si quiere se sienta en el pasillo. Esto ocurre. Ocurre en las unidades donde no se permite que sean los pacientes y familiares los que se organicen entre ellos, ¿no? Pues a lo mejor tenemos en nuestras manos fácilmente evitar que estas situaciones ocurran y que nos puedan ocurrir incluso a nosotros mismos, ¿no?
Para eso es necesario un cambio de chip, lógicamente, y el cambio de chip básicamente está en cambiar la concepción de los familiares como visitantes por compañeros de cuidado. ¿Y nos pueden ayudar los familiares? Pues perfectamente, nos pueden ayudar a darle de comer, nos pueden ayudar en el aseo, nos pueden ayudar en determinados ejercicios de fisioterapia. Otro testimonio. Mi marido se ponía súper nervioso si venían a hacerle las curas, a lavarlo y me mandaban salir. O sea, era algo que lo llevaba fatal, se ponía muy nervioso y nos metemos mucho con él, ¿no? Por eso, porque su frase era: ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? Y se pasaba el rato diciendo: ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? Porque era la única persona que él tenía, pues, de referencia, de conocido. Entonces, pues llegó un punto que la enfermera, a la cual estoy muy agradecida, me decía: bueno, tú no te importa quedarte. Digo: no, a mí no. Entonces yo me quedaba con él mientras le hacían las curas y él se estaba más tranquilo. Esto que puede parecer una anécdota, realmente no es una anécdota, es ciencia también. De hecho, hay estudios pues, que han comprobado que con la presencia de un familiar, incluso en curas de grandes quemados, que sabéis que son curas bastante aparatosas, pues todos los aspectos, los parámetros que han medido posteriormente a esa intervención tan fácil como dejar al familiar dentro, habían mejorado, ¿no? Han hablado antes de la comunicación. La comunicación para nosotros también es fundamental y la comunicación implica atención, respeto, trato humano, cercanía. De esto ha salido también antes a florecer nuestra querida compañera del proyecto, Mamen Segovia, y ella siempre dice que una relación de ayuda no tiene sentido si no se sustenta en 3 pilares básicos: el respeto, la empatía y la autenticidad. No hay mayor problema en la comunicación que creerse que ésta se ha producido sin que realmente se haya producido. Un ejemplo. ¿Se puede aprender a comunicarse mejor? Pues por supuesto que sí, igual que se entrena cómo canalizar una vía central, cómo hacer una RCP, cómo hacer multitud de cosas de las que hacemos habitualmente, también se puede entrenar una mejor comunicación. Y como decíamos antes también con este hombre que no nos ha caído especialmente bien durante al menos lo que llevamos de mañana, es importante cuidar cómo nos comunicamos, pero también qué palabras usamos, porque fijaros que las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. Y hay gente por ahí que destruye, hiere y maldice con sus palabras. Y eso es muy grave. Lamentablemente había otras personas por allí que no deberían estar trabajando en una UCI. No deberían, ¿no? Personas que convierten ya una situación de por sí, hombre, pues dura, en una película de terror, y lo digo así, ¿no? Tal cual. Entonces yo lo que no entiendo, no sé si aquí en Vigo se hace, es que no se pase un cuestionario de evaluación, aunque sea mínimo, a los pacientes, ¿no? Si estás 3 días, uno más corto, y voy más lejos. Si tú tienes un tío o una tía, 3 meses, un cliente 3 meses en tu hotel, en tu barco, en tu hospital, 3 meses, y eres el gerente del hospital, tú tienes que llamar a ese tío y decirle: siéntese por favor y hábleme durante 15 minutos de lo que ha sido su experiencia, ¿no? Y esto lo lanzo a... Probablemente si hiciéramos esa prueba y pasáramos esos test, nos encontraríamos en los hospitales carteles parecidos a este, ¿no? En algunos momentos. Pensamos desde el proyecto UCI que fomentar aquellas medidas que favorecen el bienestar de los pacientes es fundamental, y tampoco me voy a extender aquí porque ya ha salido también pues que muchas veces nos centramos mucho más en lo físico que lo emocional, pero lo emocional también es importante, y es importante atender esas sensaciones de soledad, de pérdida de identidad, de pérdida de intimidad, a la que nos aludía también Pilar antes con el tema de los cristales y demás, ¿no? And they would attend to the IV lines that fed and hydrated and medicated me, and they would take notes, I suppose, and read things. And they attended to my physical needs with skill deficiency, but they never saw, they never acknowledged my emotional needs. Medidas para favorecer la autonomía de los pacientes, como levantarlos, movilizarlos precozmente, medidas para favorecer el descanso nocturno, porque también se ha comprobado que un sueño adecuado favorece una recuperación mejor de los pacientes que están ingresados. ¿Qué ocurre con los profesionales? Decíamos antes que optábamos por un
por unas unidades centradas en las personas, y las personas son los pacientes, los familiares, pero también los profesionales. Ya es duro estar a las 4 de la mañana, decía antes también Pilar que ella a las 5 no es persona, ¿no? Pues estar a esas horas en un hospital es bastante complicado. Si además estamos viviendo situaciones como esta, pues más complicado todavía. Si al final estamos resolviendo algo que sabemos claramente que no era lo que esta mujer había pedido, fijaros en las caras que se les quedan a los profesionales que están sometidos a estas situaciones. ¿Están satisfechos con su trabajo? Pues probablemente no, probablemente esta gente acaben achicharrados. Y con razón, salvo que se pongan medidas. Y fijaros que eso no afecta únicamente a la persona que está sufriendo ese momento, esa patología, podríamos decir, sino que afecta al resto del equipo, en el que no se crea un clima adecuado pues para que las cosas funcionen con normalidad. Eso se puede prevenir, se puede trabajar. Y esto me está avisando de que hemos llegado al tiempo. Así que, como yo le decía antes, que ya no me agobiaba el tiempo, al que puede agobiar es a Joaquín, no les voy a robar mucho más. Me voy a ir a una idea final para despedirnos y decirles que quedan algunas líneas pendientes. Como les decía, esas 159 medidas que tienen en la web, que pueden descargar gratuitamente y pueden validar en sus unidades, pueden servirles para hacer una autoevaluación de en qué punto es el que se encuentran, ¿no? Si quieren, pues también podemos ayudarles en esa evaluación, pues siempre que nos lo soliciten, lógicamente. En definitiva, tenemos la opción de seguir optando por un sistema como los que tenemos habitualmente o dar el paso y cambiarle las ruedas a nuestra máquina para que funcione de una manera mejor. Aquí aparece siempre el problema del tiempo y me gustaría que se plantearan que cuando decimos que no tenemos tiempo para hacer algo, ¿realmente eso qué significa? Que lo estamos dedicando a hacer otras cosas. Si eso lo hemos decidido así y nos hace sentirnos bien, pues perfecto, porque no tenemos ningún problema. Pero sería una triste pena que estemos dedicándonos a algo que no nos satisface y que además creemos que es mejorable. Únicamente me queda pedirles que se bajen de la pasarela por la que habitualmente vamos transitando, que pensemos que hay otra forma de hacer las cosas y lógicamente darles las gracias por este ratito que hemos pasado. Seguimos reflexionando en ello.